Hoy vamos a hablar de esto. Salmos 37. Usted tiene el boletín. Si a alguien le falta, es probable, cuando se va en la mesa deben quedar unos 10 boletines. Por favor, tómele el que necesita. ¿Sí? Salmo 37. Veremos 8 versículos. Y yo cierro con el 9. ¿Lo encontró? Leemos un versículo cada uno. ¿Sí? Me parece, hermana Katy. No te impacientes a causa de los malignos, de los malos, ni tengas envidia de los que hacen maldad, iniquidad. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Cuando el rey David escribe estas palabras, el versículo 25 dice de su testimonio: joven fui y he envejecido. ¿Qué quiere decir? Era un hombre mayor. Y qué bueno es llegar a la vejez luego de la experiencia de vida y tener un legado para dejar a la otra generación. Un bagaje de enseñanza que instruya, que direccione la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos. La vida es un aprendizaje continuo y tenemos la oportunidad de transferir esas enseñanzas. En la experiencia de David, tomé estos 9 versículos para colocarle este título: el descanso y la paz del alma. El descanso y la paz del alma. David mira en derredor y descubre 2 grandes secretos que están relacionados con el descanso del alma. El primer secreto tiene que ver con aquello que nos roba la paz interior. Y el segundo secreto se enfoca en cómo debemos cultivar ese descanso y esa paz del corazón. Hay algunas reacciones que en el versículo 1 y 2 y en el versículo 8 que nos muestran aquello que nos roba la paz del corazón. La sociedad que rodeaba a David era una sociedad anticristiana, era una sociedad injusta, era una sociedad
llena de maldad. Y David dice que aquello que nos roba esa paz interior lo podemos sintetizar en tres no. En tres no. El primer no, no te impacientes, versículo 1. El segundo no, no tengas envidia. Y el tercer no, versículo 7b, no te alteres. Ahora, uno mira las circunstancias, las situaciones que lo rodean. No son estas las que deben condicionar nuestra conducta, sino que debemos tener un control de nosotros mismos para mantener la paz y la calma. David expresa: yo no puedo cambiar las circunstancias, no puedo alterar las situaciones que me rodean, porque éstas dependen de otros. Pero sí, yo puedo controlar mis reacciones frente a ellas. El primer no, no te impacientes a causa de los malignos. No te pongas ansioso por lo que ellos hacen, por lo que viven y tantas veces por cómo prosperan, No te pongas ansioso. La ansiedad nos roba la paz de Dios. La ansiedad nos incomoda. La ansiedad nos quita el descanso del corazón. Porque vivimos presionados y pensando en lo que va a suceder, en lo que vendrá, en cuándo lograré yo lo que estoy anhelando. La Biblia dice: no te impacientes por lo que los demás hacen, ni por lo que tú esperas que suceda. El segundo no, no tengas envidia. No tengas envidia de los que hacen maldad. Tantas veces cuestionamos a Dios y decimos: aquel que vive sin principios, aquel que hace maldad, aquel que vive en la injusticia, aquel que no ama al prójimo, aquel que no ama a Dios y no tiene temor de Él, prospera. Y las cosas suelen irle bien. Y esta persona empieza a llenarse de envidia y de celos. La envidia y los celos tienen definiciones distintas, pero que están relacionadas. De pronto los celos ven la prosperidad del otro, simplemente no desea tenerlo, pero tampoco desea que el otro lo tenga. Se siente mal cuando la otra persona avanza, cambió su auto, compró otro departamento, se fue 3 meses a Centroamérica de vacaciones, vive otro estándar de vida.
Yo no lo haría, piensa, pero tampoco quiero que el otro lo tenga. La envidia va un poco más allá. No quiero que el otro lo tenga, pero lo quiero tener yo. Yo quiero tener ese estándar de vida. Quiero ser como los demás. Y los celos y la envidia nos roba la paz de Dios. Y no descansamos. Y no descansamos. Vivimos atados a otras personas que a veces ni siquiera conocemos. La tercera reacción que nos roba la paz de Dios está en el versículo 7. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. No te alteres. Literalmente, la palabra quiere decir que no se te suba la temperatura. Esa es la traducción exacta. No permitas que se levante tu ánimo, que te exasperes, que te sientas incómodo, mal, porque el otro prospera, avanza. No solo te roba la paz, te enferma. Te enferma. Es una vida de dependencia de los demás. La otra reacción está en el versículo 8 y dice, deja la ira y desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque esto te roba la paz. Deja la ira. Son estallidos del temperamento. La persona iracunda pierde el control. Pierde el control de su vida. Y en un ataque puede cometer cualquier locura. Dice el proverbio, el hombre iracundo puede cometer locuras. Vivimos en una sociedad de violencia, violencia de género, toda clase de violencias. ¿Y cuántas locuras se cometen? Cuando David llama la atención, está hablando de una persona fuera de control. Pueden ser 5 minutos. Es un estallido. Salta como leche hervida. Usted está esperando que hierva la leche. Y está al lado. Oh, voy a aumentar el fuego. No hierve más. No hierve más. Y pasaron 15 segundos, 30. Bueno, voy a empezar a hacer algo. Y cuando se descuidó, ¿qué pasó, Ceci, que te reí? ¿Qué pasó? Desbordó la leche y ensució todo. Una milésima de segundo tardó. Es la milésima de segundo de una ira descontrolada que puede cometer una destrucción total. Una milésima. Nos roba la paz, nos quita el descanso del alma. Ahora David mira para atrás, un hombre anciano, y nos deja este consejo. Deja la ira y deja el enojo. El enojo te distancia de las personas.
aún en tu familia. El enojo levanta barreras. El enojo corta la comunicación. Expresa lo que sientes de manera adecuada, pero no practiques el enojo. El enojo hiere, es destructivo. Si te acuestas enojado, no dormirás bien. Por eso dice la palabra que antes de irte a dormir, serena tu corazón, dialoga, perdona, no dejes cuentas para saldar al día siguiente. David mira y dice, no te impacientes, no tengas envidia, no te alteres, deja la ira, deja el enojo y no corras seducido hacia el mal, porque el mal y el pecado te quitan el descanso del alma. Te quitan el descanso del alma. Aún esas pequeñas cosas te roban la paz. ¿Cómo vives tú? No depende de lo que pasa alrededor tuyo, el estado de tu corazón. Depende de tus reacciones. No son responsables los demás. Tú y yo lo somos por nuestras actitudes y nuestras reacciones. Necesitamos pedir al Espíritu de Dios que controle nuestras reacciones, nuestro estallido del temperamento, nuestra forma de pensar, de actuar. Hay personas que viven sin paz. Hay personas que viven enojadas siempre. No te acostumbres. Ese no es el estilo de vida cristiano. Dios nos llama a vivir una vida hermosa, llena de gozo, llena de alegría, que permanece, aunque haya malos e injustos y situaciones difíciles alrededor nuestro. Entonces, cultivamos las cosas buenas, luego de quitar las reacciones malas de nuestro corazón. Ahora, yo me hago este pensamiento. Cuando David habla de estos obstáculos para la paz, coloca la responsabilidad sobre nosotros. Él dice, no te impacientes, no tengas envidia. ¿Qué está diciendo, tomando como ejemplo esto? Que yo tengo la capacidad para no sentir envidia, para no sentir celo, para no impacientarme, para no enojarme. Porque luego dice, deja el enojo, deja lo malo. Yo decido. Decide lo bueno. No te acostumbres a lo malo. Si tus fuerzas no son suficientes, pídale a Dios con todo el corazón, para que Dios le cambie, trabaje, colabore con Dios. Dios lo hará. El segundo secreto está en cultivar la paz, en el contacto y la comunión íntima con Dios. Hay varias acciones que Dios nos declara del versículo 3 al 7 para profundizar
esa relación personal con Dios. Quitamos lo malo, pero hay que cultivar lo bueno. La conexión con Dios, diaria. Y en el versículo 3 David dice, confía en Dios. Confía en Dios. Siempre, Señor, siempre. Tú no fallas, Señor, jamás. Tú eres confiable, Señor, absolutamente. Entonces, ¿puedo confiar en ti? Siempre, hasta la eternidad. ¿Por qué no confiamos? ¿Por qué nos alteramos? ¿Por qué perdemos el control? Esa declaración es una declaración de la fe del cristianismo. Confía en Dios, no en las circunstancias. Confía en Dios con todo tu corazón. Vivirás en las alturas, no negando la realidad, viviendo por sobre ellas. Me impacta esa expresión de David. Se confía en Dios y haz el bien. Dio la ancianita, 94 años. ¿Cuántas injusticias habrá sufrido en su vida? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas ingratitudes? Pero ella hace el bien. Ella hace el bien. Y muestra un ejemplo para la generación nueva. ¿Qué bien hacemos nosotros? ¿Qué buenas obras hacemos para Jesús en bendecir a un niño, a una persona necesitada, en extender nuestra mano, en dar un consejo, en dar una oración, en bendecir a alguien? Prácticamente, el que confía en Dios cultiva el bien. Y el bien trae paz. Descanso. Todo lo que pusiste delante de mí, Señor, en este día, lo hice con amor, en tu autoridad, en tu nombre, para bendecir a otros. Tengo paz, descanso. El segundo verbo que nos marca una acción es deleítate en Dios, versículo 4. ¿En qué se enfoca nuestra vida? ¿En lo que sucede alrededor o en la persona de Dios? Es en esa comunión con Él que nos deleitamos. Se cuenta la historia de la época medieval. Se pensaba que el alejarse de las grandes ciudades ayudaba a mantener la vida en santidad. Entonces muchos monjes construyeron monasterios en lugares desiertos, sin contacto con la gente. Había un monje muy famoso, del cual se alababa su espiritualidad. Él recibía todas las semanas delegaciones de personas para entrevistarlo, para pedirle una bendición, una ayuda. Un día llega una persona, lo saluda, Padre Juan, qué placer verle. Y el monje espera
¿qué me pides, hijo? ¿Qué me pides? El hombre lo mira extasiado. Padre, no he venido a pedirte nada. Solo vine a contemplarte. A contemplarte. Qué lindo es estar en la presencia de Dios para no pedirle nada, sino para contemplarlo, para redescubrir su gloria, para sentir su presencia. Dios está en mí. Y Dios está aquí, en esta habitación, en este lugar. Y tú lo empiezas a palpar. Te quedas enmudecido. No pides nada. Disfrutas. Disfrutas. Te deleitas en Él. Y tú sientes como el Espíritu Santo te llena de su paz. Te llena de su paz. Deleítate. David nos deja ese consejo. Deleítate en Dios. Entonces el resultado es que Él nos concede las peticiones de nuestro corazón. No necesito pedirle. Cuando me deleito en Él, Dios mira mi corazón. Él lee mi corazón. Y Él me dará lo que es más conveniente para mi vida. Solo me deleito en ti, Señor. Tú conoces mi corazón. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando mi enfoque está alterado, perdemos la bendición. Primero me deleito en el Señor y Él trata con mi deseo y mi necesidad. Pero si yo lo pongo en primer lugar a mi deseo y mi necesidad, y Dios pasa a otra instancia, pierdo la bendición. Hay que descubrir ese secreto. Deleitarnos en Él, por quién es Él y por lo que hizo y hace por mí. El tercer verbo es encomienda a Dios tu camino. Verso 5. La palabra que se utiliza, escuche bien en el hebreo, para encomendar, la podríamos sintetizar en esta frase: sacarnos una piedra de encima y hacerla rodar. Quitar un peso de encima mío y hacerlo rodar. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo
me saco de encima el peso de mi destino, de mi futuro, y lo hago rodar hacia Dios. Se lo entrego a Dios. Se lo entrego a Dios. Encomiendo a Dios mi camino. Encomiendo a Dios mis obras. Encomiendo a Dios mi futuro. Encomiendo a Él mi trabajo. Hago rodar mi deseo. Entonces me alivio totalmente. No hay peso sobre mí. Es Dios el que me guarda. ¿Sabe por qué perdemos el descanso los cristianos y la paz? Muy frecuentemente, porque no descubrimos el secreto de confiar verdaderamente en Dios, de entregarle el control de nuestra vida. Y seguimos cargando nosotros con preocupaciones, con ansiedades, con culpas, cuando la invitación de Dios es que le encomendemos a Él nuestra vida y descansemos en Él. Ahora, confía, deleítate, encomienda a Dios. Y el cuarto verbo, la cuarta acción que nos ayuda a vivir en paz, está en el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Qué más? Espera en Él. Espera en Él. Nos resulta difícil esperar. Vivimos en una sociedad rápida, de soluciones rápidas, de continuo café instantáneo en la búsqueda de las soluciones. Sin embargo, la fe, el descanso y la paz se cultiva en la espera de Dios. Si yo hice rodar porque le entregué a Él mi carga, le encomendé a Él mi destino, entonces puedo esperar en Él. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. No debo correr delante de Él, porque me voy a equivocar. Sara corrió delante de Dios y Abraham también. Fabricaron una solución que tiene una afectación temporal y eterna en el mundo. No lo ayude a Dios. Dios no necesita que usted ni yo le ayudemos. Dios lo que quiere es que lo amemos. Dios quiere que lo amemos. Dios quiere que lo amemos y que esperemos en Él. Que esperemos en Él. ¿Cuántas veces encontramos esa expresión en la Biblia? David podría decirnos: esperé 14 años en Dios para llegar al trono de Israel. Y durante 14 años, en apariencia, mi vida estuvo colgada de la cornisa del edificio. Parecía que la soga se iba a cortar en cualquier momento. El peligro de la muerte me aterraba, pero esperé en Dios. No corrí delante de Dios. La fe se ejercita esperando en Él.
Veré en Dios, en silencio. Hay tiempos para hablar con Dios, tiempos para adorar, tiempos para agradecer, tiempos para confesar, tiempos para exaltar. Hay tiempos para estar en silencio delante de Él. Y tú solo le dices a Dios los que los grandes hombres y mujeres le han dicho siempre: háblame, Señor, porque tu siervo y tu sierva escuchan. Y no hablas más. Escuchas. Guarda silencio delante de Dios. Lo más importante en la comunión con Dios no es lo que yo tengo para decirle a Él, sino lo que Él tiene para hablarme a mí, para revelarme a mí. Amén. Si hablamos los dos juntos acá con Patricia, no nos vamos a entender. A veces Dios nos dice: quiero hablarte. Sí, Señor, pero mirá, estoy apurado. Yo quería decirte que necesito tal cosa para tal fecha. Quiero hablarte. Pero chau, Señor, me voy porque pierdo el colectivo. 1, 2, 7, 20 veces. Y se forma un hábito. Y nuestra comunión con Dios es así. No esperamos en Él. No guardamos silencio, no le escuchamos. Vivimos alterados, ansiosos. ¿Y a quién podemos hablarle de la paz? ¿A quién podemos hablarle del descanso del alma si no lo vivimos? Cinco acciones para cultivar el descanso del alma. Confía en Dios, deleítate en Él, encomienda a Él, guarda silencio ante Él, espera en Él, espera en Él, espera en Él, confía en Él y Él hará. Lo dejé para el final y Él hará. Tómalo para ti, Él hará. Él hará lo mejor para tu vida. Él hará. Él actúa. En mi angustia clamé a Dios porque tú me respondes, Señor. Él hará. En sus formas, en sus tiempos. Puedo descansar, Señor. Son tiempos difíciles. Pero yo no dependo de ellos, dependo de ti. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti. Él hará, mi querido. Él hará. Él hará. Para quitar de nuestra vida 5 reacciones o estallidos del temperamento: la ansiedad, la envidia, el enojo, las reacciones violentas y la seducción de lo malo, del pecado. Quítalos, abandónalos, porque te roban la paz. En cambio, cultiva la relación
con el Señor cada día? ¿Estás enamorada, enamorado del Señor? Cultiva la relación con Él. Y es en esa relación donde tú y yo recibiremos la bendición del descanso y de la paz permanente. Permanente para nuestra vida, independientemente de las condiciones externas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él es la fuente del descanso. Cierra tus ojos por un instante. ¿Cuál es la devolución que tú le haces a Dios por lo que has escuchado? ¿Quitarás de tu corazón las actitudes que te roban su paz? Confiésalos a Dios si están en ti. Confiésalos. Y luego que lo confieses, toma un compromiso nuevo de disfrutar de su presencia y de su bendición para tu vida. Ora a Dios. Está allí contigo. Está conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Señor, cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches en tu presencia, su rostro brillaba y el toque de tu gloria lo envolvió. Queremos vivir en la experiencia de cada día, la experiencia de Moisés. Renunciamos a todo enojo, a toda mala reacción, a todo mal hábito que está enraizado. Arráncalo de nosotros, arráncalo de nuestra mente, de nuestra conducta. Arráncalo, Señor, quítalo porque nos daña. Y pone en nosotros el deseo profundo de deleitarnos en ti, de vivir bajo tu control, bajo tu guía y en tu bendición. Espíritu Santo, genera cosas nuevas en nuestro corazón, hábitos que traigan bendición a nuestra vida, pero que te den gloria a ti, Señor. Pone ese deseo en nuestras vidas. Y que a partir de mañana podamos, Señor, disfrutar de la dulce comunión con el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias.